intentar favorecer el consumo, y me estoy refiriendo básicamente al llamado IVA cultural y a todo lo que ello corresponde, y también, como usted comentaba en su intervención, a los productos que están ligados a la higiene íntima femenina, fundamentalmente por razones de discriminación. Buenas noches. Poco a poco vamos conociendo las medidas del nuevo presidente del Gobierno, todas ellas iniciativas de carácter ideológico: inmigración, sanidad pública universal, Valle de los Caídos, los golpistas catalanes presos o eliminar los peajes de las autopistas, pero también las económicas, pensiones y rebajar, como acabamos de escuchar, la ya conocida como tasa rosa y el IVA cultural. Sánchez y su gabinete anuncian, o mejor dicho, bombardean con medidas, pero no precisan cómo lo van a pagar, de dónde va a salir el dinero. La economía de nuestro presidente del Gobierno se basa en tres pilares: más deuda, más impuestos y más gasto. ¿Cómo se pagarán todas las medidas que implante el Gobierno socialista? Pues va a salir del bolsillo de todos los españoles a través de impuestos. Un ejemplo más de que Sánchez no es más que una continuación de su antecesor José Luis Rodríguez Zapatero, y que golpeará a la clase media de nuestro país. Esta es la era del despilfarro de Sánchez. Más noticias en nuestro sumario. A las 2 de la tarde se ha terminado el plazo para que los populares presentasen sus candidaturas para liderar el Partido Popular. Avalancha de candidatos, como ya saben, y sorpresa de última hora: Elio Cabanés, que también se suma a la carrera de Génova 13. En unos minutos nos iremos hasta la sede nacional del Partido Popular, analizaremos quiénes son y quién es este candidato tan desconocido. También sabremos los apoyos de cada uno de los postulantes, desvelaremos el favorito de los ciudadanos y conoceremos cómo ha sido el primer día de Mariano Rajoy en el registro de la propiedad de Santa Pola. La Universidad Rey Juan Carlos no tiene constancia del acta ni de las convalidaciones del máster de Pablo Casado. Según publica hoy el diario.es, el centro no ha podido aportar toda la información que solicitó la jueza. No hay rastro del supuesto tribunal que examinó a Casado ni del acta con las 18 convalidaciones que le practicaron en el total de 22 asignaturas que formaban el curso, ni tampoco las solicitudes de convalidaciones como alumno. La campaña a presidir el Partido Popular se ve manchada por esta polémica. Él insiste en que todo está en orden. Lo que creo es que es bastante injusto que esto aparezca solo para debilitar mi imagen pública. Ahora, si en 15 años de actividad política lo único que tienen que decir es esto, creo que mal no lo habré hecho. En página catalana, el presidente de la Generalitat no pierde momento alguno para atacar al Estado. Quim Torra pide ahora al rey negociar y acabar dando la palabra a los catalanes. Este viernes, Su Majestad Felipe VI va a viajar a Tarragona con motivo de la inauguración de los Juegos del Mediterráneo, y Torra pretende aprovechar la ocasión para un encuentro y poder exponerle la situación que se vive en la región catalana. Así se lo ha transmitido a Su Majestad a través de una carta que también han firmado los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont. Abristeis una herida considerable en muchos ciudadanos que no habrían pensado nunca que el jefe del Estado daría su aprobación a la violenta represión de la policía contra ciudadanos completamente pacíficos. Un narcopiso situado en un céntrico barrio madrileño de Malasaña se ha convertido en el principal dolor de cabeza para sus vecinos. Drogas, prostitución y violencia que forman parte de su día a día. El miedo reina en este barrio, en el que una de las vecinas se ha atrevido incluso a enfrentarse a un vendedor de droga instalado en el piso. Los vecinos han difundido una carta para que se denuncien los hechos ante la Policía Nacional. En unos minutos nos iremos en directo hasta el corazón del caos de Malasaña, la calle Tesoro 28. La hoja de ruta marcada por este Gobierno la conoce la Cámara. En primer lugar es reconstruir los derechos y las libertades que fueron desmantelados durante estos últimos 6 años. De ahí la decisión que tomó el Consejo de Ministros de recuperar la universalidad de la sanidad pública en nuestro país y también ampliar los derechos y libertades en este sentido en relación con la igualdad de género en lo que tiene que ver con los permisos de paternidad y de maternidad. Pedro Sánchez promete medidas en sanidad pública o permisos de maternidad y paternidad en el primer pleno del Congreso de los Diputados como presidente del Gobierno. 2 semanas después de llegar a la Moncloa, gracias a la moción que desbancó a Mariano Rajoy, Sánchez se sienta en la bancada reservada para los azules. El líder del Ejecutivo ya se sometió ayer a las preguntas de los grupos de la oposición en el Senado y hoy le ha tocado hacer lo mismo en la Cámara Baja.
Primeros reproches de la oposición en el Congreso. Rafael Hernando, el portavoz del PP, ha invitado a Sánchez a no terminar como Zapatero, cediendo y abriendo la mano a los separatistas. Le ha preguntado también por los compromisos adquiridos con el resto de fuerzas políticas. ¿Cuál es el precio que usted va a pagar por los apoyos recibidos por los grupos parlamentarios que le han permitido a usted ser presidente de Gobierno? Unos apoyos que pasan por el populismo del señor Iglesias, que pasan por el apoyo de los independentistas y también por los apoyos del PNV o incluso de los amigos de la vieja ETA. Los compromisos de este Gobierno son con la regeneración democrática, con la reconstrucción de los derechos y libertades que fueron desmantelados. Señor presidente, veo que usted no va a contestar a nada de esto, pero usted ya ha empezado a pagar algunos precios. Usted incluso está dispuesto a utilizar la política penitenciaria para hacer política en favor de algunos. Que no acabe como acabó Zapatero, porque los españoles no se merecen eso. Tiene usted que hacerlo y mi lealtad será, y la de mi grupo, con España, con los españoles, con la Constitución y con el rey, no con usted. Con usted la lealtad a aquellos. Este Gobierno no va a pedirle su apoyo, no les va a pedir lealtad. No sean leales con este Gobierno, pero sean leales al menos con el Estado. No es creíble que ustedes hayan aprobado unos presupuestos, hayan gobernado durante estos últimos años con aquellos a los cuales ahora descalifican por el mero hecho de que estén apoyando a otras fuerzas políticas. Pues estamos hablando del Partido Nacionalista Vasco, señor Hernando. Es que ustedes sean tan leales con este Gobierno como el Partido Socialista fue con el Gobierno del Partido Popular ante la crisis territorial que se ha vivido. Y este primer cara a cara no ha sido el único momento tenso del pleno de hoy. También desde las filas del Ejecutivo han lanzado críticas al Partido Popular. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha invitado a los populares a actuar contra cualquier fraude con la misma celeridad que lo hicieron, dice, con Maxim Huerta. Tenemos una función social en torno a la ejemplaridad que tenemos que aplicar en nuestros comportamientos. En este Gobierno, cuando se han conocido determinadas circunstancias, se ha actuado. Me gustaría, señorías, que en el Partido Popular se tuviera la misma eficacia y la misma celeridad cuando se descubren o se detectan situaciones que se apartan de la legalidad. Muchas gracias. La complicidad entre el Partido Socialista y Podemos también ha sido el gran protagonista del día. Tal es así que en la primera pregunta del líder de Podemos a Sánchez, Iglesias abría la puerta a una colaboración entre ambas fuerzas. Buenas palabras, sonrisas y promesas de entendimiento. Pablo Iglesias parece haber superado su recelo inicial del gobierno de Pedro Sánchez en su primer cara a cara en el Congreso con el nuevo líder del Ejecutivo. Su acercamiento quedaba patente en el turno de preguntas del líder de Unidos Podemos. Señor presidente, es la primera vez que le pregunto en una sesión de control como presidente del Gobierno y me complace hacerlo. Y tiende la mano a la colaboración con Pedro Sánchez. Creo que sería bueno que se iniciara un camino de colaboración. Ya ha visto usted que el Partido Popular suena muy radical, pero cuando el Partido Popular está en la oposición suena hasta bien. Palabras que Sánchez agradece en su réplica. Le agradezco muchísimo el tono, señor Iglesias, y le agradezco también la predisposición del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos a entenderse con el Grupo Parlamentario Socialista. Este acercamiento público corrobora la buena relación entre ambos líderes desde un encuentro privado la semana pasada en Moncloa, del que Pablo Iglesias sale muy optimista. Proponemos al Partido Socialista iniciar una colaboración parlamentaria estrecha que permita al Congreso de los Diputados ejercer como poder legislativo. En esa reunión ambos tratan una posible agenda para los próximos meses, que ya ha comenzado este miércoles con la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad. Cita este domingo a costa de la inmigración. El presidente de la Comisión Europea ha convocado hoy una reunión informal de trabajo con los líderes de varios Estados miembros de la Unión Europea para el domingo en Bruselas, a fin de abordar el asunto de la inmigración de cara al Consejo Europeo de la próxima semana. En su mensaje ha invitado a la presidencia del Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, a Francia, Alemania, Grecia, Italia, Bulgaria y Malta. El inicio ha confirmado la presencia de Emmanuel Macron, el presidente francés, que el día anterior se va a reunir con Sánchez para tratar precisamente el desafío de la inmigración. Y ante la polémica por la acogida de los 629 inmigrantes del Aquarius y de un posible efecto llamada, el Gobierno se ha defendido asegurando que ha hecho lo que tocaba. La vicepresidenta Carmen Calvo ha negado cualquier sobreactuación y gestos de más en este asunto.
Mire, en estos días el Gobierno de España, coordinado con todas las organizaciones no gubernamentales, también con el Gobierno de la Generalitat y con los organismos internacionales, hemos hecho solo lo que tocaba: cumplir con nuestros compromisos internacionales, que son de carácter jurídico, es decir, obligatorio, comportarnos como un Estado miembro de la Unión en las obligaciones que Europa tiene. Simplemente eso. No ha habido sobreactuación, ha habido una respuesta solidaria y clara a una crisis humanitaria, como usted muy bien ha relatado. Revuelo mediático por la nueva campaña de Benetton. El grupo italiano de moda ha usado en su último anuncio publicitario una imagen de los migrantes del Aquarius. Algo que no ha sentado nada bien en las redes sociales y mucho menos en la ONG SOS Mediterráneo, que lo ha condenado a través de Twitter. La imagen fue tomada durante la operación de rescate llevada a cabo por el barco de esta organización y muestra al grupo en una lancha con chalecos salvavidas en tono rojo. Benetton es una firma que nos tiene más que acostumbrados a sus campañas publicitarias impactantes y comprometidas, pero esta es una de las más criticadas, sin duda alguna. Y hoy, en el Día Mundial de los Refugiados, es un buen momento para hablar de la política migratoria de la Unión Europea. Merkel y Macron han llegado a un acuerdo para separar a inmigrantes de refugiados fuera del territorio de la UE. Ya nadie le puede dar la espalda a este problema. Europa ha mirado demasiado tiempo hacia otro lado respecto a la inmigración. Pero las cosas están cambiando. La negativa a recibir inmigración ilegal por parte de Italia a Hungría ha suscitado también el debate en la Unión. Y eso ha llevado a que Francia y Alemania estén dispuestas a endurecer la protección de las fronteras externas de la UE. Merkel y Macron contemplan ahora separar a inmigrantes de refugiados en centros que reciban a estos fuera del territorio de la Unión Europea. Se trata de un cambio radical con las posiciones que Bruselas defendía no hace tanto. En Alemania, el Welcome Refugees, patrocinado por Merkel, no le salió como esperaba. Casi 3 años después, muchas ciudades alemanas han sufrido las consecuencias de falta de libertad y de seguridad provocada por la oleada de inmigrantes. Nadie se olvida de las violaciones masivas acaecidas en la Nochevieja del año 2015 en Colonia. Por eso no extraña la encuesta revelada por la empresa demoscópica Infratest DIMAP, que apunta que el 86% de los alemanes está a favor de deportar a los inmigrantes que entren en el país de forma irregular. El ministro del Interior germano ha dado un ultimátum a Merkel para que negocie una solución europea al desafío migratorio. De lo contrario, Schäfer cerrará la frontera alemana de forma unilateral para aquellos inmigrantes registrados en otros países del bloque comunitario. En España, la acogida a los más de 600 inmigrantes llegados a Valencia ha destapado que algunos de ellos estén escapando a Francia. El sindicato policial ASP quiere incluir en el Código Penal a las ONG que trasladen a inmigrantes irregulares a territorio español. ASP pide incluir en el Código Penal a aquellas ONGs que trasladen a extranjeros irregulares hacia fronteras españolas, que todas las actividades de interceptación de buques en el mar sean únicamente por embarcaciones oficiales del Estado español. El Gobierno apruebe la creación de un nuevo delito en el Código Penal español, a través del cual se impute tanto a las tripulaciones como a los responsables de estas ONGs que realizan este tipo de actividades en alta mar. Algo está cambiando en Europa, porque cada vez más países discuten la política migratoria de puertas abiertas de la Unión. El Gobierno va a abordar la reducción del IVA de productos de higiene femenina, como conocido ya por todos como la tasa rosa. Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la sesión del Pleno del Congreso de hoy. Ha señalado que su departamento va a abordar la aplicación o disminución de la tributación fundamentalmente por razones de discriminación. Además, también asegura que aplicar este IVA a algunos productos, en concreto los culturales y los de higiene íntima femenina, gravan a las mujeres por el simple hecho de serlo. O intentar disminuir el tipo reducido o el superreducido para intentar favorecer el consumo, y me estoy refiriendo básicamente al llamado IVA cultural y a todo lo que ello corresponde, y también, como usted comentaba en su intervención, a los productos que están ligados a la higiene íntima femenina, fundamentalmente por razones de discriminación. Una iniciativa que abre la puerta a reducir el IVA cultural y a artículos de higiene íntima, pero no a pañales o a la factura de la luz, que tiene un tipo del 21%, siendo un bien necesario.
Compresas y tampones tendrán un precio más bajo. El Gobierno se ha mostrado predispuesto a bajar el IVA a los productos de higiene íntima femenina, que en la actualidad están gravados con un IVA reducido del 10%. Una eventual rebaja situaría estos bienes en un tipo especial del 3%, por debajo de países como Francia e Inglaterra, que gravan compresas y tampones entre el 5 y el 5,5%. La ministra aborda de forma parcial la llamada tasa rosa, un término que la Asociación de Consumidores Facua lleva denunciando por considerar que se trata de un precio añadido a los productos destinados al público femenino que se encuentran en los supermercados. No solo se trata de higiene íntima, sino también de cuchillas, cremas depilatorias o champús para mujeres. La ministra de Hacienda se ha referido por el momento a los productos de higiene íntima por razones de discriminación por el hecho de ser mujer, pero ni una palabra sobre el resto de las peticiones del parlamentario de RC, Joan Capdevila. Las compresas o los tampones deben tener un IVA mínimo, como también lo son los pañales para bebés y para adultos o los condones para evitar enfermedades de transmisión sexual. Un producto tan básico como los pañales está gravado al tipo máximo, el 21% de IVA, al cual no se ha referido de forma explícita la ministra Montero. Tampoco por ahora sobre preservativos con un 10%, servicios para personas dependientes o el IVA del 21% que sigue soportando la factura eléctrica pese a ser un bien necesario. En su intervención ha defendido que los posibles cambios deben abordarse de forma global y consensuar con la Unión Europea un mismo tipo para todos los países miembros. Seamos capaces de abordar cada uno de los tributos de una forma global, de una forma integral y, por tanto, evitar en la medida de nuestras posibilidades desmenuzarlo, porque si no deja de tener coherencia. La respuesta de la ministra ha sido celebrada por muchos colectivos de mujeres, pero para otros ha sido una primera aproximación insuficiente. Señora ministra, invoca usted la coherencia para ser un poco vaga y un poco inconcreta. Empezamos mal. ¿Añadirá el PSOE a su hoja de ruta todos los bienes necesarios que importan a los españoles? ¿Cuáles son las preocupaciones de los españoles? Una vez más, el CIS vuelve a demostrar que los asuntos de los que hablan los grandes medios de comunicación y los partidos de izquierda tienen poco que ver con las inquietudes de los ciudadanos. Javier Torres. Así es, Alba. La última encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas fue realizada entre los pasados 1 y 10 de mayo, es decir, antes de la sentencia sobre el caso Gürtel y luego la posterior moción de censura contra Mariano Rajoy. Más allá de esta circunstancia, vemos que los temas de los que más habla la izquierda no corresponden con las preocupaciones reales de los españoles. Solo el 0,2% entiende que la principal preocupación es el racismo, el mismo porcentaje para problemas relacionados con la mujer, 1,7% sobre los recortes, 0,4% sobre la monarquía, 0,2% sobre los bancos, también este mismo porcentaje sobre los desahucios y un 0,1% sobre la reforma laboral. En realidad, las preocupaciones de verdad de los españoles se centran en otras cuestiones. El 63,6%, lo vemos ya aquí, entiende que es el paro. Los mismos encuestados entienden un 39,6% que es la corrupción, el 25,4% la clase política, el 20,6% la economía y el 12,4%, en último lugar, las pensiones, Alba. Así que lo que hablan los grandes medios de comunicación y algunos partidos de izquierda, pues volvemos a ver que en el CIS no tiene nada que ver una cosa con la otra. Gracias, Javier. Retirada de peajes, sanidad pública universal, inmigración, todas las medidas que Pedro Sánchez quiere instaurar triplican el gasto, un completo despilfarro público. El Robin Hood de la política, ese parece ser el apodo por el que quiere ser recordado Sánchez una vez que acabe la legislatura. No lleva ni un mes en el gobierno y ya ha confirmado que devolverá a los sin papeles el acceso a la sanidad pública y que incluso se eliminarán los peajes en algunas de las autopistas. Dos iniciativas que presionarán aún más si cabe las arcas del Estado, pero es que no serán las únicas, porque Sánchez también tiene entre sus aspiraciones subir las pensiones en función de la inflación, aumentar el tiempo de permiso de paternidad o introducir un ingreso mínimo vital. Pero claro, ¿de dónde va a salir el dinero? Porque ya solo la sanidad universal supondrá un coste de 1.100 millones de euros al año. Pues adivínenlo, sí, de sus impuestos. Un aumento del gasto necesita obligatoriamente un aumento de los ingresos, que llegarán del bolsillo de todos los españoles. ¿Cómo? Pues Sánchez ya ha asegurado que impondrá una tasa a la banca y a las tecnológicas. Y no solo eso, también contemplan de estopar las cotizaciones, lo que costaría más de 4.400 millones a empresas, y eliminar las bonificaciones por contratar.
Aparte de este revés a las empresas y por ende al empleo, ¿subirá el peso del IVA? Parece que no. Es más, Sánchez es partidario de bajar el IVA al cine para ganarse al sector de la cultura. Así que empezará por subir los impuestos que las grandes corporaciones pagan en sociedades. También actuarán sobre el IRPF, subirán los tipos a las rentas de 150.000 euros y pedirán un esfuerzo extra a los que más tienen. Con respecto a los impuestos especiales, puede que toquen el referido a hidrocarburos, alcohol o tabaco. Y eso sí, recuperan la sanidad universal, pero mantienen el copago farmacéutico. Pero hay quien todavía quiere más y presiona hasta el que hace poco era su rival dentro del partido. Que Andalucía está mal financiada, que nos faltan 4.000 millones para nuestra educación, nuestra sanidad y nuestra dependencia. Yo tengo claro que a Andalucía le falta ese dinero y confío en que haya la sensibilidad de un gobierno socialista. Dos caras de una misma moneda, la del buenismo y las promesas y la del coste real de las iniciativas. Hablamos de todas estas medidas con Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad San Pablo CEU. Le saludamos ya, señor Morillas. Muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, hasta ahora el Gobierno del Partido Socialista ha decidido impulsar medidas populistas para satisfacer a su electorado. Pero ¿a cuánto podría ascender el coste de todas ellas? Bueno, pues solo lo que se ha avanzado sobre la cuestión de las autopistas son 1.720 millones de euros entre gastos de conservación que antes asumían las propias empresas y que ahora tendría que asumir el contribuyente, y luego los ingresos por los propios peajes que pasan quienes la utilizan. Yo creo que es un aspecto bastante insolidario. Lo lógico es que quienes utilizan esos peajes pues sean quienes los pagan, porque hay sectores muy amplios de la población que efectivamente no los satisfacen, y en la medida en que van a tener que ser luego financiados con los impuestos de todos, pues tendría más sentido que se pensara un poquito más esa medida. Pero en fin, es una de ellas. Luego están pues las cuestiones referidas al copago, etcétera. Por tanto, yo creo que la horquilla va a ser amplia, mínimo 2.000 millones de euros casi con seguridad. Teniendo en cuenta las limitaciones de gasto público y endeudamiento fijadas por la Unión Europea, ¿será inevitable que Pedro Sánchez acabe subiendo los impuestos para financiar estas y otras tantas medidas? Bueno, si se atiene a los presupuestos generales del Estado, que es lo que dijo en el debate de la moción de censura, pues no tendría que ser así. Sería simplemente el cumplimiento de lo que ya está convenido con nuestros socios comunitarios. Tengamos en cuenta que somos el único país de la Unión Europea ya que tiene un déficit superior al 3%, que tenemos que avanzar hacia un equilibrio fiscal, es decir, déficit igual a cero. Y el estar todavía inmersos en un procedimiento de déficit excesivo nos hace estar en el ojo del huracán. Es que ya no quedan países en la Unión con el déficit que teníamos. Francia nos acompañaba, aunque un nivel algo más bajo que el nuestro, pero ellos ya están en un 2%, 1 y pico por ciento, tendencia a disminuir. En nuestro caso va a ser realmente una incógnita. Yo creo que los mensajes que se están mandando a los ahorradores, a los inversores internacionales, a nuestros propios socios, pues son preocupantes, ¿no? Señor Morillas, parece que la línea del Gobierno de Sánchez va a continuar la marcada habitualmente por Zapatero y el resto de ejecutivos socialistas, es decir, aumento de la intervención del Estado y del gasto público. ¿A dónde nos ha llevado esto en otras ocasiones, en esos años? Bueno, siempre el incremento del gasto público tiene que hacerse a costa o bien del incremento de impuestos, bueno, en todo caso incremento de impuestos, pero por supuesto emisión de deuda pública. La emisión de deuda pública es una gran trampa porque el ahorro de los españoles es limitado y como nos ocurrió durante la crisis, pues mucho de ese endeudamiento público de los años 2007, 2008, 2009, 2010, que eran a ritmos del 10% anual de endeudamiento, por eso nos quedamos con esa bola de nieve que empezó a rodar a partir de esos años, que nos ha llevado al 98%, y en este sentido, si no hay ahorro nacional, supone que lo tenemos que pedir prestado al extranjero, con lo cual los gastos financieros, en una parte muy significativa, también salen fuera. Tengamos presente que lo que se están pagando de media en estos últimos años, solo de gastos financieros, son casi 30.000 millones de euros, que es como, bueno, pues tirarlos a la basura, porque no va a inversión productiva, no va a infraestructuras, no va a gasto social.
yo creo que haría bien el Gobierno en pensar hasta dónde quiere elevar el gasto público, porque también va a afectar a la propia inversión de las empresas, que lógicamente se van a retraer a la hora de contratar, se van a retraer a la hora de renovar maquinaria o incrementar sus compras de bienes de capital o sus inversiones, y por supuesto también va a hacer caer el consumo de las familias, porque si se incrementan los impuestos para estas, lógicamente también por ahí la demanda interna se va a reducir. Y al mismo tiempo nos va a afectar vía exportaciones, porque nos va a hacer menos competitivos a la hora de pues salir a los mercados exteriores, y también podemos perder competitividad en el interior y por tanto dejar más espacios para la importación de bienes foráneos. Realmente hay que atender a lo que han sido las grandes partidas que explican nuestro crecimiento de los últimos años: la inversión, las exportaciones, una demanda sensata y medida por parte de las familias, y bueno, un comportamiento también por parte de las empresas de desendeudamiento, de desapalancamiento, que lo están haciendo. Lo mismo que tanto las empresas como las familias. Quien realmente no lo está haciendo ni parece que lo vaya a hacer van a ser las administraciones públicas. Esto podría ser, y es un gran drama, ¿no?, ante una situación en la que estamos, que es de una crisis de deuda. Hablemos ahora de la llamada tasa rosa. Entiende que los tramos del IVA se apliquen de forma ideológica, es decir, que se reduzca el producto de higiene femeninos, pero no se reivindique lo mismo para bienes de consumo habitual en familias numerosas como pañales o biberones. Bueno, es que realmente los impuestos, los tramos fiscales referidos al IVA, yo creo que debían tener un marco también de negociación más europeo, y esa es la idea, eso se quería ir. Es muy razonable, por ejemplo, que el IVA sobre las gasolinas pues sea alto, porque todos los países europeos somos dependientes de la importación de petróleo del exterior, y lo mismo pues con lo que se refiere a lo mejor a otro tipo de impuestos sobre el tabaco, etcétera. Pero este tipo de impuestos vienen de la situación de crisis por la que atravesamos en un momento, casi una situación de economía de guerra, de intentar pues reducir gasto, pues 10 millones de euros por aquí, 20 millones de euros por acá, entre lo que se puede ahorrar y lo que se puede incrementar, como aquel famoso IVA cultural. Todos, desde luego, que lo que queremos es que este tipo de IVA sean lo más reducido, porque afecta a nuestras mujeres, afecta a las familias, en definitiva, afecta a los consumidores, por tanto, estupendo. La cuestión vuelve a ser la que señalábamos anteriormente. Tenemos un compromiso con nuestros socios y tenemos que ser serios en el cumplimiento de estos acuerdos y, por tanto, ajustarnos al déficit público que hemos convenido, ¿no? Desde luego, lo que tampoco debe hacerse es establecer ahí criterios de orden ideológico o de otro tipo, sino más bien pues utilizar una racionalidad económica lo máximo posible. Señor Morillas, gracias por atender a las cámaras de este informativo y buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Se terminó el plazo. Hoy a las 2 de la tarde se ha acabado el tiempo para los populares que quisieran presentar sus candidaturas a liderar el partido y suceder a Mariano Rajoy. Por primera vez en la historia de la formación habrá varios candidatos, algo inédito, ya que nunca antes votaron los afiliados. Ahora empieza la campaña de los 7 posibles candidatos. Las 2 mujeres fuertes del partido, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, Pablo Casado, José Ramón García Hernández, José Manuel Bayo, García Margallo y el último de ellos, Elio Cabanes. Pues este último es el gran desconocido, es concejal del Partido Popular de la Font de la Figuera, en Valencia, y ha presentado su candidatura tan solo unas horas de que se acabase el plazo, al mismo tiempo que en su día cargaba duramente contra Mariano Rajoy. Conozcamos más detalles sobre él. Marta García Villanueva, muy buenas noches. ¿Quién es Elio Cabanes? Así es, Alba, buenas noches. Bueno, candidato sorpresa, candidato de última hora, Elio Cabanes Sanchís, el concejal del PP de la Font de la Figuera.
ha sorprendido a toda la formación al presentarse esta mañana en Génova y formalizar su candidatura a la presidencia del Partido Popular. Es el séptimo y más inesperado precandidato a suceder a Mariano Rajoy porque dice que considera que él representa las bases de la militancia. Cabanes ha presentado finalmente 140 avales, 40 más de los necesarios. El concejal de este pequeño pueblo de Valencia es el menos conocido de todos, pero esto tampoco ha sido un impedimento a la hora de criticar a Mariano Rajoy. Y es que tras la moción de censura, a través de un mensaje en Facebook, le acusó de haber dejado a España en manos de la peor izquierda que ha existido en todo el país, diciendo que esta izquierda no es Zapatero, al cual califica como un tonto motivado, sino que el gobierno de Sánchez es un engaño para todos los españoles y no los quitarán del poder hasta que España vuelva a pasar hambre. Pero fue a más, esto no es todo, porque es que en ese mismo mensaje aconseja a Rajoy hacer como un samurái a la española si no tiene vergüenza y si ama a este país, es decir, a clavarse una espada y marcharse del Partido Popular. Finalmente, en cuanto a su programa, tiene claro sus 3 puntos clave, que son invertir los congresos y que sean desde local, provincial a nacional, la limitación de mandatos y, por último, apoyo y formación a los concejales que trabajen en el ayuntamiento. Está la inversión de la pirámide de congresos y que sea de abajo arriba los que montemos la pirámide y no de arriba abajo como se está montando hasta ahora. Es muy importante la limitación de mandatos también. Creo que tenemos que, tanto los orgánicos como los electos, tienen que estar limitados. Y otra cosa muy importante, estamos sin asistencia ni jurídica, ni de prensa, ni de nada. Necesitamos ayuda. No todos los concejales están preparados para poder presentar demandas. Y la campaña de uno de ellos, la de Pablo Casado, está siendo manchada por la sombra de la duda en torno a las supuestas irregularidades de su máster. Según publica el diario.es, la Universidad Rey Juan Carlos no tiene constancia del acta ni de las convalidaciones de su posgrado. Este medio, que también destapó el escándalo del máster de Cifuentes, señala que el centro educativo no tiene ni ha podido aportar la información suficiente que solicitó la jueza que investiga el caso. No hay rastro del supuesto tribunal que examinó a Casado ni del acta con las 18 convalidaciones que le practicaron el total de 22 asignaturas que formaban el curso, ni tampoco las solicitudes de convalidaciones como alumno. Casado se ha defendido insistiendo en que todo está en orden y que todo salta a la luz para hacerle daño a él y a su candidatura para presidir el Partido Popular. Ya, si la universidad ha hecho algo mal o si alguien está contando algo que no es, yo lo que hice es enseñarlo antes que nadie delante de 60 periodistas. Puedo dar transparencia, puedo dar rigor. Lo que creo es que es bastante injusto que esto aparezca solo para debilitar mi imagen pública. Ahora, si en 15 años de actividad política lo único que tienen que decir es esto, creo que mal no lo habré hecho. Nos vamos en directo hasta la sede nacional del Partido Popular. Allí se encuentra nuestra compañera Cristina Ramos. Cristina, muy buenas noches. ¿A quién representan dentro de las familias populares cada uno de los candidatos? Muy buenas noches, Salva. Pues ya así arrancan las campañas de estos 7 posibles candidatos para liderar el Partido Popular. Unas candidaturas que, por cierto, las voces internas del partido señalan que podría desatar una guerra interna. Tal vez las 2 candidaturas más fuertes sean precisamente la de las 2 mujeres, la de Soraya Sáez de Santamaría y María Dolores de Cospedal, 2 grandes rivales. Sobre esa representación de las familias populares destaca, por ejemplo, José Ramón García Hernández, porque es un gran defensor de la vida y de los valores cristianos. Otro de los aspirantes, José Manuel García Margallo, tal vez más conocido que el aspirante anterior. Él mismo se define como un gran democristiano y es sin duda el gran enemigo de Soraya Sáez de Santamaría. En esta presentación de candidaturas, tal vez la gran sorpresa ha sido la candidatura de Pablo Casado. Él dice que aspira a crear un proyecto con con una gran defensa, de la familia o de la lucha contra el terrorismo. También la sorpresa del día, sin duda ya lo conocíamos, ha sido la presentación de la candidatura de Elio Cabanes. Él es un gran rival de Mariano Rajoy, justo cuando Mariano Rajoy abandonaba su puesto decía que lo que tenía que hacer Rajoy era hacer un samurái pero a lo español, es decir, clavarse la espada y abandonar su puesto. Unas declaraciones que sin duda han sembrado una gran polémica en las filas populares. Cristina, gracias y buenas noches. Buenas noches.
Ir y venir de candidatos toda esta mañana. Todos ellos han presentado sus avales. El más original, sin duda, ha sido el diputado por Ávila, José Ramón García Hernández. Ha llevado a la sede nacional del Partido Popular todos sus apoyos dentro de la caja de la ilusión, tal y como él la califica. Cuantos más candidatos, mejor. Esto da la profundidad de la calidad humana que tiene el Partido Popular. Y ya lo he dicho 1000 veces, no hay que tener miedo a que haya muchos candidatos. Lo que hay que tener miedo es a que no haya candidatos. Y lo fundamental es que el día 5 de julio sean unas primarias en que nos hayamos abierto a la sociedad, en que demos discurso de cómo vamos a renovar el Partido Popular para servir mejor a España. Y para mí el centro es que recuperemos al afiliado. Yo estoy deseando que haya un debate público en una televisión con todos los candidatos. En peligro y de emergencia nacional, así califica García Margallo la situación del PP en estos momentos. El que fuera ministro de Asuntos Exteriores ha mostrado sus deseos de que la formación salga más fortalecida después de este proceso. Discutir ideas y programas es lo que le conviene a este partido y puede salir más fortalecido, pero hay que evitar que el debate se salga de los límites tolerables y que produzca un divorcio o una fractura entre los militantes que sería gravísima, no solo para el partido, sino también para España. Otros nombres que se esperaba que se sumasen a la lista de candidatos eran el de Íñigo de la Serna y el de Ana Pastor. Ambos han echado por tierra esta idea antes de que finalizase el plazo. Creo, sincera y humildemente, que no estoy preparado para ese reto. Y esa convicción la tengo desde lo que es mi principal preocupación, que es la de tomar la mejor decisión para el Partido Popular y también para España. Y quiero decirles que no me puedo presentar a este proceso. No me puedo presentar por responsabilidad, porque presido en las Cortes Generales, que me han elegido los diputados para presidirlos, que estamos en una legislatura y que yo soy persona que cumplo mis compromisos, pero que sepan que van a tener y van a seguir teniendo una persona que va a defender los colores de mi partido, que va a defender las ideas de mi partido. Esta mañana hemos visto a todos los candidatos muy contentos entregando sus avales, pero vamos a conocer cuál es la realidad. De momento hay 3 claros favoritos. Conozcamos cuáles son los candidatos más fuertes. María Matos. Pues sí, de momento parece ser que esa batalla del PP se la va a librar entre estos 3 candidatos, que son a los que por ahora han apoyado públicamente miembros del partido. Vamos a ver con qué apoyos cuenta cada uno. María Dolores de Cospedal, que ha entregado 3.200 avales. Sabemos que tiene muchos respaldos tanto en la formación a nivel territorial como a nivel nacional, sobre todo en diputados de Castilla-La Mancha y Castilla y León. De exministros, Cospedal cuenta con los cálculos de Dolors Montserrat, la extitular de Sanidad, Isabel García Tejerina, extitular de la cartera de Agricultura, y Juan Ignacio Zoido, exministro de Interior. También cuenta con el apoyo público del nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, de Ángel Garrido. Y ahora vamos a ver cuáles son los apoyos que tiene Pablo Casado, la cara más joven del Partido Popular. Es el que más avales ha recogido, un total de 5.000. Cuenta con el respaldo de José María Aznar, un peso muy grande dentro del partido, con el diputado también por Murcia, Teodoro García Egea, y también con Antonio González Terol, el alcalde de Boadilla del Monte, además de con los apoyos de los diputados más jóvenes de la Cámara. Vamos a seguir con los apoyos de Soraya Sáenz de Santamaría, sin duda la que ha conseguido más apoyos de forma pública, como vemos. Por supuesto, su mano derecha en el gabinete presidencial, José Luis Aillón, el presidente del PP de Andalucía, Juan Manuel Moreno, también el exministro de Transportes, Íñigo de la Serna, que lo ha dicho hoy mismo. Pero hoy creo que era también mi responsabilidad trasladar públicamente el apoyo a Soraya. Un apoyo que es para construir todos juntos una candidatura de unidad, una candidatura abierta. Eso es en lo que yo creo. El que fue el primero en mojarse y decantarse por Soraya, exministro de Energía Álvaro Nadal, y también Fátima Báñez, ministra de Empleo, que también lo ha revelado hoy mismo. Pero es bueno que haya varios candidatos, debate interno, y yo estoy con Soraya Sáenz de Santamaría. Muchas gracias. También cuenta con el apoyo de Alfonso Alonso, presidente del Partido Popular en el País Vasco, y de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda. Por ahora, estos 3 candidatos parecen ser los más fuertes en estos momentos, pero ya sabemos que en política todo puede cambiar.
Gracias, María. Acabamos de ver algunos populares que se han decantado por una de estas vías, pero hay otros que han preferido no hacerlo. Es el caso de Rafael Hernando, Martínez Maillo o Rafael Catalá. Prefieren quedarse en tierra de nadie, aplauden que haya tantas candidaturas. En estos momentos, además, todavía no ha finalizado el plazo de presentación de candidaturas, todavía queda una campaña electoral. Yo quiero ser muy prudente, muy equilibrado, no voy a avalar a ningún candidato. No voy a hablar ningún candidato. Bueno, pues esto demuestra que es un partido que tiene personas con suficiente preparación para llevar adelante este proyecto del Partido Popular. Y tengo que decirles una cosa, además, cualquiera de ellos es mucho mejor que el señor Sánchez. ¿Qué le parece? Pues a mí me parece muy bien que se presenten y que los militantes elijan, ¿no? Que los afiliados elijan a quien les parezca mejor. ¿Cuál es el suyo? Esta es la pregunta del millón. Bueno, yo creo que habrá tiempo para poder tomar una decisión y que salga el mejor posible para el partido y para el país. Tenemos 3 semanas por delante para hacer que hagan la campaña y para poder elegir. Yo creo que todos ellos, los que les he oído hasta el momento, quieren apostar por un partido fuerte, un partido vinculado con la sociedad española, por lo tanto me parece muy buena noticia. Dos cuestiones. A mí me parece bien. Que haya muchas candidaturas. Por cierto, tengo que decirle a tanto listo que hay en el mundo. Cuando había un solo candidato es que no había democracia en el PP. Ahora que hay muchos, parece que tampoco es bueno que haya muchos candidatos. Ayer conocíamos que una encuesta interna en Génova 13 da como ganadora a María Dolores de Cospedal. Pero ¿y en la calle? ¿Quién es el favorito de los ciudadanos? Parece que se decantan por la que fue la mujer fuerte del gobierno y lo es del partido, o por la cara joven de Pablo Casado. Pues la verdad es que ninguno mucho, quizás la vicepresidenta. Ninguno, y porque yo quería que fuera Núñez Feijóo. María Dolores de Cospedal. Soy de Santa María, yo creo, ¿no? La más conocida, no sé. No sé, ninguno. Se matarán entre ellos, no tengo ningún favorito. O el que estuvo en la Comunidad Valenciana también. Yo personalmente, aunque le dicen que les falta un poco de tablas, me gusta Casado. Yo creo que está entre Soraya y Pablo Casado. Uno por lo joven que es y la otra por la experiencia que tiene. Sí, Soraya. ¿Por qué? Bueno, creo que lo más preparado, lo más agradable para la gente. Yo creo que el equipo de Casado y Maroto, pues porque son más jóvenes, menos tradiciones, muchas cosas que hay que romper en el PP. Pablo Casado. ¿Por qué? Porque es el mejor de todos, es joven, muy inteligente. Ninguno de todos los candidatos realmente me emociona. Creo que el Partido Popular necesita una renovación total, pero los candidatos no me parecen los adecuados. Una vez que se han entregado los avales, ¿cuáles son los siguientes pasos que veremos dentro del partido? ¿Cómo se va a elegir el candidato? ¿Cuál es el proceso que hay que seguir? ¿Hasta cuándo vamos a esperar, María? Pues por primera vez en la historia del Partido Popular habrá más de un candidato a la presidencia. El tiempo ha empezado a correr desde las 2 de la tarde de hoy que finalizaba el plazo. Ahora, la siguiente fecha clave es dentro de 2 días, ese 22 de junio. El viernes ya se publicarán oficialmente los candidatos. Suponemos que de los 7 que hemos visto tendrán todos los avales en orden y no habrá sorpresas. El día siguiente, ese 23 de junio, el sábado, comienza oficialmente esa campaña electoral dentro del partido. Aquí es cuando veremos a los candidatos en los mítines, en las entrevistas, en los discursos, en los actos de campaña, en los que podremos conocer sus programas. Todo durante 11 días, porque ya el 5 de julio será esa primera votación. Y atención, porque aquí se decide mucho. Es un nuevo sistema electoral que da poder decisivo a los afiliados. Vamos a verlo más detenidamente. Ese día los militantes votarán en 2 urnas. Una en la que elegirán a los candidatos. Ahí los vamos a ver y quedarán, de esos candidatos quedarán 2 finalistas. Y en la otra elegirán a los compromisarios, que serán estos los encargados de elegir al ganador de ese congreso previsto para los días 20 y 21 de julio. O sea, en un mes exacto tendremos que esperar para saber quién va a suceder a Mariano Rajoy en el Partido Popular. Pues en un mes lo sabremos. Gracias, María. Tiempo ahora de análisis y para ello contamos con Mariano Calleja, periodista de ABC. Le saludamos ya. Mariano, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esta mañana los candidatos han presentado todos sus avales. Pablo Casado ha sido el que más apoyos ha conseguido recabar, exactamente 5.000. Pero ¿podríamos verle retirándose y apoyando a María Dolores de Cospedal, por ejemplo?
Bueno, él ha asegurado que va a llegar hasta el final. De hecho, también hemos sabido que Cospedal se lo ofreció el mismo lunes cuando le llamó Casado para explicarle su candidatura. Le ofreció integrarse en otra alternativa de integración y Pablo Casado dijo que no, que quería ser candidato y que llegaría hasta el final. Yo no descarto nada de aquí al 20 de julio, porque hay que recordar que es un sistema de doble vuelta, pero de momento veo a Casado como a Cospedal y Santamaría yendo hacia adelante. Todos han dicho el número de avales, a excepción de la que fuera vicepresidenta del Gobierno. ¿A qué motivos achacas que Soraya Sáenz de Santamaría no haya querido desvelar el número de avales que ha conseguido? Bueno, seguramente porque no tenía muchos, porque tampoco le interesaba tener demasiados. Ella ha dicho al llegar que no quería entrar en una guerra de avales, ha querido demostrar su fortaleza con su equipo. De hecho, ha sido la única que ha llegado rodeada de grandes pesos pesados del Partido Popular, como antiguos ministros, Fátima Báñez, Alfonso Alonso, José Luis Ayón, que ha sido director de gabinete de Rajoy en su último gobierno. Es decir, Soraya Sáenz de Santamaría quería demostrar que tiene equipo, que tiene colaboradores y que esa es su principal fortaleza como experiencia de gobierno que ha tenido en los últimos años. Elio Cabanes ha sido una de las grandes sorpresas del día, pero ¿qué motivos han podido llevar a que se presente, a pesar de que todo indica que no va a tener mucho recorrido su candidatura? Pues sí, la verdad es que recorrido yo creo que ninguno, pero es que es muy fácil presentarse como candidato en este sistema que ha ideado el Partido Popular. Bastaban 100 firmas de militantes y entonces lo raro es que solamente haya 7 candidatos, podría haber 200 fácilmente, ¿no? Se han quedado en 7, el último ha sido este concejal de un municipio valenciano y bueno, pues este siempre es una plataforma pues para obtener protagonismo en el debate del Partido Popular. Él ha tenido todas las cámaras a su disposición durante toda la mañana a la puerta de la sede nacional del PP y eso para muchos militantes del Partido Popular o de cualquier formación política pues es algo que no tiene precio y una oportunidad que no quieren desaprovechar. Si tuvieses que hacer un análisis de cada uno de los candidatos, ¿en qué espectro crees que se mueven los más destacados? Quizás Margallo representa a los democristianos y Casado a los más liberales dentro del partido. Sí, Casado yo creo que representa al ala liberal del partido, pero también pues a un sector joven que quiere renovación, que quiere pasar página, que quiere cambiar de caras entre la dirección del Partido Popular, aunque él ha formado parte de la ejecutiva, pero como uno de los jóvenes. Y no olvidemos que Casado tiene bastante relación y bastante admiración hacia José María Aznar y todo lo que ello representa dentro del Partido Popular. José Manuel García Margallo, la candidatura, pues es verdad que es una candidatura ideológica, yo creo que como todas. Lo que pasa es que también su candidatura responde, aunque él ahora en este momento no quiera reconocerlo, responde a plantar cara a Soraya Sáenz de Santamaría, que es una de sus grandes adversarias, por no decir la que más, dentro del Partido Popular. Él no está conforme en absoluto con la línea que ha seguido la vicepresidenta en los años de gobierno y quiere dejarlo claro y mostrar su postura dentro de esa línea democristiana también. Y por último, en el caso de que Soraya Cospedal le impongan su candidatura, ¿auguras que la otra quede apartada y sus principales apoyos tengan que echarse a un lado? Pues a ver, se está hablando mucho de unidad y de integración a posteriori. Lo pidió Mariano Rajoy, dijo que gane quien gane, tendrá que contar con sus rivales. Yo no me imagino a Cospedal contando con Soraya Sáenz de Santamaría después del Congreso, ni al contrario, ni a Soraya Sáenz de Santamaría contando con Cospedal. La que pierda, yo creo que va a quedar desplazada dentro del Partido Popular a partir del 21 de julio. Mariano Calleja, gracias y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y otro que también ha evitado pronunciarse ha sido el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. No se moja y deja la decisión en manos de la militancia. Señala que aquel al que escojan lo hará muy bien. Yo he convocado un congreso, yo me voy y ahora son los militantes del Partido Popular los que tienen que elegir democráticamente quién quiere que sea su líder. Lo que yo diga pues es muy poco relevante, francamente. Bueno, Mariano Rajoy se ha incorporado hoy al registro de la propiedad de Santa Pola. Es el registrador hasta el momento más joven de España, una plaza que logró con tan solo 24 años. En medio de una expectación mediática enorme, el expresidente ha llegado pasadas las 9:45 de la mañana y ha parado para comer poco pasadas las 2. Expectación y revuelo también entre los vecinos, que le han dado la bienvenida y le han despedido entre gritos del presidente. Rajoy dice que ha vuelto a donde estaba. Bueno, buenos días. Yo les agradezco mucho su presencia. Estoy convencido de que
creen que esto es una noticia y por eso están aquí, pero no tengo muchas cosas más que decir que las que he dicho en las últimas fechas. Yo me he retirado de la política y vuelvo a donde estaba. Y por tanto, si tienen ustedes algo que preguntar, con mucho gusto, pero no hay mucho más que decir. Abrimos página catalana porque el presidente de la Generalitat no pierde momento alguno para atacar el Estado. Quim Torra pide ahora al rey negociar y acabar dando la palabra a los catalanes. Este viernes Su Majestad va a viajar a Tarragona con motivo de la inauguración de los Juegos del Mediterráneo y Torra pretende aprovechar el momento para un encuentro y poder exponerle la situación que se vive en la región. Así se lo ha transmitido a Su Majestad Felipe VI a través de una carta que también han firmado los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont. Aquest matí, amb el president Mas, el president Puigdemont y yo mateix, le hemos enviado una carta. Esta mañana el presidente Mas, el presidente Puigdemont y yo mismo le hemos enviado una carta al rey a la Casa Real explicándole lo que está pasando en este país y que no puede ser que no haya un pronunciamiento del rey sobre esta cuestión. No puede ser que el rey no se dirija al pueblo de Cataluña, a todos los catalanes, explicando, reconociendo, comentando, expresando qué pasó para que el rey de España, el día 3 de octubre, hiciera un discurso como ese. No puede ser que el rey no se dirija a todos los catalanes explicando qué pasó para que hiciera un discurso como ese. Nadie puede imaginarse a Cameron enviando a policías a pegar a los escoceses, ni que la reina de Inglaterra hiciera un discurso como el que hizo el rey de España. Abristeis una herida considerable en muchos ciudadanos que no habrían pensado nunca que el jefe del Estado daría su aprobación a la violenta represión de la policía contra ciudadanos completamente pacíficos. Y hablando de reuniones, el próximo lunes tendrá lugar la cita entre Quim Torra y el líder de la formación morada, Pablo Iglesias. El encuentro se produce después de muchos mensajes y llamadas durante toda esta semana, una reunión que ha hecho pública el propio presidente. També respecte al debat extern que hem de tenir amb l'Estat, l'Estat no només és el govern de l'Estat, l'Estat vol dir moltes coses i l'Estat vol dir també els grups parlamentaris que hi ha en el Congrés. Jo estic molt content de poder-me reunir dilluns amb el senyor Pablo Iglesias, que vindrà a Barcelona, i penso que serà una reunió molt profitosa. Iglesias abrirá el diálogo con Torra. El líder de Podemos ha mostrado su voluntad de entendimiento entre el gobierno y los partidos políticos de Cataluña. Dicen que deben ser el diálogo y las vías democráticas las que guíen y solucionen el conflicto. La reunión con el presidente de la Generalitat será este lunes a las 12:30 en el Palau de la Generalitat y mi voluntad es ayudar, contribuir a que haya un clima de entendimiento y de diálogo entre el gobierno español y entre las fuerzas políticas catalanas y el gobierno catalán y el conjunto de las fuerzas políticas para que el diálogo y las vías democráticas sean las que informen las políticas que gestionen el conflicto en Cataluña. Y en deportes, Juanma Pérez Noya, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Háblanos, fichajes del Real Madrid. Sí, posibles fichajes. Ayer hablábamos de algún portero, dábamos varios nombres, como el de Gea, como el de Courtois, como muchos de los que estaban sonando últimamente, y había uno que no sonaba, el de Andriy Lunin. A sus 19 años es la estrella bajo palos del Zorya ucraniano. Vamos a conocer este posible fichaje del Real Madrid. El Real Madrid no solo se trajo la 13ª de Ucrania, ahora además parece que quiere traerse un portero. Y no uno cualquiera. Andriy Lunin es uno de los arqueros más prometedores del fútbol europeo. A sus 19 años ya es internacional absoluto con su país y acumula más de 50 partidos en Primera División. Jugó en el Dnipro una temporada antes de recalar en el Zorya, con el que se lució durante la última Europa League. De hecho, en San Mamés y ante el Athletic dejó varias intervenciones de mérito. Gol.com reveló ayer que su fichaje era inminente a cambio de 9 millones fijos y otros 4,5 en variables. Sin embargo, hoy su padre ha desmentido el acuerdo. La propuesta del Madrid es real, pero aún la estamos evaluando. Hay otros muchos clubes europeos interesados en Andriy. Lo más importante no es el dinero o la importancia del club al que vaya, sino su crecimiento profesional. Es joven y lo importante es que no esté en el banquillo. Lunin sueña con el Madrid, pero no quiere jugar en el Castilla ni ser carne de banquillo. Con un
perfil muy similar a De Gea, Donnarumma o Courtois, Lopetegui sabe que podría contar con un portero alto, ágil y bueno con los pies. Sin embargo, su fichaje depende de que el club le encuentre un equipo de nivel al que salir cedido y formarse. En cuanto lo consigan, Lunin se convertirá en el primer fichaje de la era Julen. Bueno, no está confirmado de momento, pero todo apunta a que llegará al Real Madrid. Eso sí, Alba, si el club blanco consigue convencerle de que vaya cedido a algún otro club importante en el que pueda jugar competiciones europeas. Veremos qué pasa. Gracias, Juanma. Y nosotros nos despedimos ya. Nos hemos quedado sin tiempo para más, pero como siempre les dejamos con el tiempo, tiempos modernos y el gato al agua. Volvemos mañana a las 8:30 con más información. Que tengan una buena noche. Hasta mañana. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, pues hoy toca despedir la primavera, una estación que desde luego ha tenido días más lluviosos, inestables que estables, y el verano arranca oficialmente este jueves a las 12:07. De momento, para las primeras horas del verano tenemos todavía ese embolsamiento de aire frío, ahí lo estáis viendo por la zona de Portugal, el Atlántico, aunque las temperaturas van a seguir elevadas, el primer día del verano sí que notaremos cómo las temperaturas máximas empiezan a bajar en algunas zonas. De hecho, fijaros, estas son las temperaturas que vamos a ver el primer día del verano, el día 21 de junio, las máximas un poco más frescas por el oeste y norte peninsular, pero aún así Córdoba va a llegar a los 36 grados, 33 para Madrid y temperaturas de verdad muy agradables en el norte con esos 24 de Santander o 26 de Bilbao. En el Mediterráneo las temperaturas algo más bochornosas con más de 30 grados y la humedad un poco más elevada. Y aparte del calor que estamos teniendo, que va a bajar un poquito pero volverá a subir durante los primeros días del verano, que ahora el fin de semana hay que hablar de las tormentas. Fijaros cómo este último día de la primavera las tormentas pueden volver a hacer acto de presencia en zonas del oeste peninsular, esas zonas más moradas y rosadas. Y ya entramos en el primer día del verano, lo estáis viendo, y fijaros cómo las tormentas pues van a ser especialmente frecuentes. La inestabilidad abarca zonas del sur de Galicia, por supuesto gran parte de Portugal, el noroeste, la zona de Castilla y León, zonas de Extremadura y también los Pirineos podrían ver algunos chubascos tormentosos. Y luego ya para el segundo día del verano, estamos viendo el viernes, las tormentas de nuevo aparecen sobre todo por el noroeste peninsular, pero se extienden hacia Extremadura y pueden llegar a zonas del sistema ibérico y a puntos de los Pirineos. Las que vemos por el sureste son más hacia el sur, sobre todo a la zona norte de África, o sea que otra vez las tormentas aisladas, tampoco se esperan cantidades impresionantes de agua, pero en algún caso, como decimos, el verano arranca tormentoso, sobre todo en zonas del noroeste, puntualmente en algunas del suroeste y también en zonas de montaña como los Pirineos y la Cordillera Cantábrica. Nada más, disfrutar el verano que está aquí ya y os iremos contando qué es lo que nos llega con esta nueva estación, que a priori parece que no va a ser tan extrema en cuanto a calor como las que hemos tenido en años anteriores.